Estimados amigos televidentes, una vez más con ustedes con el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al programa Fuente de Vida para recibir más y aún más de lo que tiene el Señor preparado para usted, para que conozca bien el camino de salvación y también la diferencia que hay entre un verdadero creyente y los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, estimados amigos, ahora en el comienzo de este programa vamos a unirnos en oración a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Oremos juntos, ustedes conmigo. Señor Jesucristo, te damos gracias a ti, porque tú viniste a este mundo, Señor, para salvarnos de la perdición eterna, para salvarnos de la maldad que el diablo ha preparado para desviarnos y arruinarnos. Señor Jesucristo, gracias a ti, tú has vencido al mundo una vez para siempre, una victoria inquebrantable. Y por eso, Señor, te pido por mis amigos televidentes, Señor Jesús, que tú ahora derramas de tus más ricas bendiciones sobre sus vidas, para que ellos puedan experimentar en su propia vida la bendición y el poder que tú tienes para todo aquel que acuda a ti. Amén. Y ahora vamos a seguir adelante con la palabra de Dios. Hoy día tenemos un tema muy importante: los principales sacerdotes, y vamos a ver la reacción de ellos. Resulta que Pedro, Juan, predicaban el Evangelio y el poder de Dios era tan grande. Dios manifestaba su palabra maravillosamente, con sanidades, con milagros, y el poder tan grande y fuerte que hasta que la sombra de Pedro, cuando caminaba donde estaban los enfermos fueron sanados. Pero esto no agradó a los sacerdotes, ni a los saduceos, ni a los fariseos. Y por eso leemos nosotros ahora del libro de Hechos, capítulo 5, a partir del versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Podemos pensar nosotros cuando ellos veían que la gente fue sanada de sus enfermedades, cuando veía cómo el poder de Dios actuaba delante de sus ojos, se pusieron celosos y no les gustó nada, porque la situación de la gente no les importaba. Lo que les importaba a ellos era cuidar su doctrina, mantener su sitio, mantener su poder y esclavizar a la gente con sus doctrinas muertas, con palabras que no servían para nada. Pero ellos entonces, llenos de celos y por tener autoridad, ellos echaban mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En la cárcel pública por predicar el Evangelio, para que el Evangelio fuera manifestado en gran manera. Y en la cárcel pasó algo muy extraordinario. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí en la noche, entre los demás presos, los apóstoles tenían visita de un ángel del Señor. Un ángel que podía soltar las cadenas, que podía abrir las puertas, y les habló diciendo: id, y entonces en el templo ustedes van a predicar, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida.
O sea, sin hacer caso de los sumos sacerdotes, de los principales, no hacer caso de los saduceos, no hacer caso de nada y nadie que presentaba una religiosidad oscura y sin valor. Entonces ahí, por la mañana, estaban los apóstoles predicando. Después de haber oído esta palabra de Dios, cuando los hermanos estaban en la cárcel y ya los había sacado el ángel, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto era sorprendente, que los guardas habían ido a sacar a los presos, a Juan y a Pedro. Pero cuando ellos llegaron, no había nadie en la cárcel. Estaba sola la cárcel. Y entonces ellos regresaron dando aviso. Y ellos decían: los guardas están afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hemos encontrado. Todo estaba igual, pero los presos no estaban. ¿Y dónde estaban entonces los presos? Estaban anunciando en el templo el evangelio del Señor. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Los sacerdotes, cuando oyeron estas palabras, este sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Porque como oyeron que estaban predicando la palabra de Dios en el templo nuevamente, no sabían qué podían hacer. Ya los habían amenazado una y otra vez, pero ellos no hacían caso, porque ellos habían dicho: es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sí sabían qué estaban diciendo, que primero era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las amenazas que ellos les hacían no importaban, porque ellos realmente sabían en quién habían confiado. ¿Se imaginan? Estando ellos de noche en la cárcel y viene el ángel y los saca hacia afuera y les da una orden de seguir anunciando el evangelio del Señor. ¿No es sorprendente? ¿No le parece a usted esto maravilloso? Esta es cosa de Dios, no de los hombres. Anunciar el evangelio, aunque los demás religiosos amenacen de muerte, eso no importa. El que pierda su vida por causa del Señor la hallará, y el que sea cobarde y su vida la retenga, la perderá. Vemos que realmente confiar en el Señor hay mucha ventaja, porque el Señor protege a sus hijos. Este cuerpo no importa, pero el alma, ¿dónde va a ir? Si desobedece al Señor, si no escucha cuando el Señor le habla. El ángel venía para ayudarles, para auxiliarlos y mandarlos nuevamente a predicar. Es muy interesante la palabra de Dios. Confiar directamente en el Señor. No confiar en otra persona, sino confiar directamente en el Señor. Ellos pensaban en qué vendría a parar todo aquello, porque no podían detener la palabra de Dios. La palabra de Dios corría. Ellos se enojaban porque decían: todo Jerusalén ya lo llenaron de esta doctrina. Ellos celosos
de su doctrina, pero ellos mismos no eran capaces de guardar su religión. Por eso, usted piense en el Señor Jesús como la única solución para su vida diaria. Seguimos adelante. Y ahora vamos a seguir con versículo 26 a 29 en el mismo capítulo 5, en el libro de los Hechos. Porque los sacerdotes y los principales pensaban en qué va a parar esto. Con el Evangelio, con los apóstoles que predican así, ¿y en qué va a parar? Tengo una gran noticia para ustedes. Hasta el día de hoy no ha parado. Hasta el día de hoy el Evangelio es predicado por todo lado. El predicado puro y sin agregar nada. Aunque algunos sí agregan, pero es otra cosa. Pero bien, al texto una vez más. Entonces, como los apóstoles estaban en el templo predicando, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fueron al templo y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjense la situación. Ahora los que tenían la autoridad religiosa y mayormente también la autoridad política, los jefes de Israel, ahora ellos tenían miedo de que el pueblo les iba a apedrear por causar daño a los apóstoles, por causar daño a los que predicaban el Evangelio con poder, para sanidad, para milagros, para el bien del pueblo. Y ahora ellos tenían miedo y andaban bastante dóciles en la calle aquel día. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces él presentó una pregunta: ¿acaso nosotros no hemos prohibido estrictamente de mencionar el nombre del Señor Jesús? ¿No hemos dicho bien claramente a ustedes que eso no se puede? Lo prohibimos. Y sin embargo, ustedes no hacen caso de nuestras palabras. Ustedes no hacen caso de lo que nosotros decimos. ¿En qué va a parar entonces? Y ahora han llenado Jerusalén con esa doctrina. Y además de esto, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, olvidando lo que ellos estaban gritando delante de Pilato un par de meses antes, un mes antes, cuando ellos gritaban que la sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, ellos estaban ahí hablando delante de Pilato con palabras de su propia condenación. Pero ahora querían hablar en otra manera y echar la culpa a los apóstoles. Pero Pedro, con los apóstoles, dijeron a ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ustedes, aunque lo prohíben, nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios, obedecer la voz del Señor. Y entonces en eso no habrá cambio por nuestra parte. No vamos a hacer caso de lo que ustedes dicen, porque nuestro jefe es el Dios omnipotente que ha resucitado a Jesucristo y mostrando el poder del Evangelio delante de vuestros ojos. Muy bien, ellos con toda valentía hablaban
y ahí tenían que soltarlos sin hacer nada. Se sentían bien humillados los sacerdotes no tenían más que la doctrina religiosa, y los apóstoles, los ex pescadores de Galilea, estaban ahí llenos del poder de Dios y defendían no solamente su propia vida, sino defendían el evangelio con valentía, sin tomar en cuenta lo que ellos posteriormente podían hacerles. Así es el evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo el que cree es poder de Dios el evangelio. Estaban defendiendo realmente la palabra de Dios, el evangelio que Jesús había traído a esta tierra. Con valentía lo hacían ellos. Ellos no tenían miedo ni de los sacerdotes, que ellos tenían la autoridad en su mano. Eso no podían escuchar, porque era más fuerte lo que había dentro de ellos. Mateo 27, 20 a 25 nos dice que Jesús es sentenciado a muerte. Cuando Jesús había sido sentenciado a muerte, los mismos habían pedido que Jesús fuera crucificado y que la sangre de Jesús sería sobre ellos y sobre sus hijos. Dice la Biblia así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En ese momento, cuando Pilato estaba preguntando a quién soltaría, si a Jesús el Cristo o a Barrabás, ellos, sin pensar y solamente actuar, querían a un hombre criminal antes del Hijo de Dios. Los sacerdotes habían movido a la multitud que pidiesen a Barrabás, que era un hombre malo, y que Jesús fuese muerto. Ellos habían logrado su propósito, pero Pilato, respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Usted puede ver lo que la palabra de Dios dice. Querían a un malo, pero no a Jesús. Querían que la maldad siguiera en el mundo y que Jesús fuese muerto. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilato estaba movido también, porque su mujer antes le había mandado decir que no tuviera nada que ver con ese justo, porque había padecido en la noche por sueños. Pilato, él quería a toda costa soltar a Jesús, pero la multitud pedía a gritos que Jesús fuese crucificado. Y él decía: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. ¿Qué mal ha hecho Jesús? Pero la gente gritaba: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él se lavó las manos delante de ellos para mostrar que él no tenía más que hacer, pero la sangre del justo sería sobre ellos. Y respondiendo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos habían pedido
que la sangre de Jesús fuese sobre ellos por maldición, por todo lo que ellos habían hecho. Realmente pedimos que cada uno de ustedes pueda reaccionar. ¿Qué podemos hacer con el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué puede hacer usted con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quiere usted también crucificarle? ¿Quiere usted escuchar la voz de que puedan crucificar nuevamente al Señor y soltar a Barrabás? Esas palabras eran en los oídos de la gente. Sin embargo, querían lo malo, no querían lo bueno. No querían al Hijo de Dios, no querían la salvación. Piense usted en estos momentos, ¿qué haría usted con Jesús llamado el Cristo? ¿Le recibiría en su corazón? ¿Le despreciaría? ¿Qué haría usted? Es una pregunta para que usted piense. ¿Qué puede usted hacer con el Hijo de Dios? Medite usted en la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo. Él está en estos momentos para escuchar su voz. Él quiere escuchar la voz de usted. Que usted le necesita, que usted le invite a su corazón, que usted quiera la salvación, que usted necesita a Jesús como su Salvador y sanador. Un Jesús que está hoy día con nosotros. Él murió, pero resucitó. Hoy quiere entrar a su corazón. Quiere hacer con usted lo mejor de su vida. Lavarle de sus pecados para que ella no siga culpable de todos los pecados, sino sea salvo por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador y Señor, Cristo nuestro Dios eterno, el que nos ayuda día y noche y no nos deja ningún momento. Que el Señor les bendiga. Ahora hemos escuchado lo que pasó con los sacerdotes y con los apóstoles, y cómo el poder de Dios se manifestaba en la vida de los apóstoles a favor del pueblo, y cómo las doctrinas y teorías y el orgullo de los sacerdotes y los principales del pueblo quería arruinar absolutamente todo y no querían permitir que el evangelio fuera predicado. Ahora, si nosotros pensamos un poquito, cada uno, y pensamos, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiere usted? ¿Qué prefiere usted? Como hemos escuchado de Pilato, que preguntó al pueblo, y ellos preferían a un criminal. Preferían la maldad en vez de preferir la bendición de Dios, de salvación, felicidad y vida eterna. Ahora, la pregunta personal es, ¿qué prefiere usted? ¿Seguir adelante en el mundo sin hacer caso de la palabra de Dios? ¿Seguir con la corriente que va hacia la perdición eterna? ¿O quiere usted parar ahora, pensar, tomar una decisión y decir de todo corazón, no quiero ir a la perdición eterna? Y para que no vaya por ahí, y yo me entrego, me rindo al Señor Jesucristo para que Él pueda transformar mi vida, haciéndome hijo de Dios y al final llevarme a la gloria eterna. Toma usted su propia decisión. Que el Señor le bendiga. Y con esto decimos muchas gracias por la atención al programa Fuente de Vida por el día de hoy. Y
Otro día estaremos de nuevo con ustedes, con más del Evangelio. Decimos entonces, bienvenidos al próximo programa Fuente de Vida y muchas gracias por la atención prestada en el día de hoy.